Buenos días con todos. Soy la doctora Verónica Uribe Dulanto, oftalmólogo del Hospital Edgardo Revaliati Martins, y el día de hoy vamos a revisar el tema de córnea. La córnea, como vemos, está cubriendo la parte anterior del globo ocular. La córnea es transparente, avascular, viscoelástica y muy resistente a las infecciones. Acá vemos que la córnea tiene un espesor en promedio de 550 micras en la parte central y de 700 a 800 micras en la periferia. Por ende, es más gruesa en la periferia y más delgada en la parte central. En la periferia tiende a comunicarse con la esclera mediante una estructura de interfase llamada limbo. La córnea tiene 6 capas: el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la capa dúa, la membrana de Descemet y el endotelio. Vemos acá, ¿no?, el aspecto de la córnea y vemos las capas que la componen. Dentro de sus capas en importancia muy relevante tenemos el epitelio, ¿no?, que se encarga de evitar las infecciones, y el endotelio, que se encarga de mantener la transparencia de la córnea. Normalmente ingresa por la presión hidrostática que se encuentra dentro del ojo, ingresa el humor acuoso hacia la parte interna de la córnea. Y es el endotelio, a través de su bomba de sodio ATPasa, que va a sacar el líquido de la córnea para mantener la transparencia de ella y por lo tanto su capacidad óptica. Esta es la nueva capa que se descubrió en el año 2013, ¿no?, que es la capa DUA. La capa DUA se encuentra anterior a la membrana de Descemet y es una capa muy resistente, ¿no?, que se encuentra en la córnea. ¿Cuál es la función de la córnea? Permite el paso de la luz. Es una lente convergente de 45 dioptrías en promedio y que ayuda en la focalización de los rayos que ingresan a través de ella en la retina. La transparencia de la córnea se va a dar debido a que tiene una estructura uniforme, es avascular y es desturgente. La inervación de la córnea va a estar a cargo de la primera rama del trigémino B1 y las terminales nerviosas van a ser, ¿no?, terminales desnudas que se encuentran en el epitelio. Por eso, patologías que alteran en el epitelio corneal van a ser acompañados con gran sensibilidad corneal, lo que va a producir dolor en el paciente. Dentro de los cuadros infecciosos más comunes tenemos la queratitis bacteriana, las queratitis virales, las queratitis por hongos y las queratitis por clamidias. La queratitis bacteriana se va a caracterizar por una ulceración en el epitelio corneal, que va a estar acompañada de una infiltración extraomal, edema, como vemos acá, y estrías que van a estar rodeando la lesión, sumado a una inflamación de la cámara anterior. Como vemos, este paciente tiene un hipopio. Acá vemos una ulceración del epitelio corneal. Este caso es menos comprometido que este caso. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Una lesión corneal previa, uso de lentes de contacto, uso de corticoides tópicos, enfermedad corneal subyacente, ojo seco,
malposición palpebral, o sea, las pestañas en contacto con la superficie ocular, alcoholismo y malnutrición. Dentro del manejo que tenemos que tener presente en los pacientes con queratitis bacteriana son que antes de comenzar el tratamiento antibiótico empírico tenemos que tomar muestras para tinciones y para cultivos. Una vez que tomamos la muestra de la lesión, procedemos de acuerdo a la epidemiología y a la anamnesis que se le ha hecho a la paciente a iniciar un tratamiento empírico que va a ser modificado de acuerdo a la evolución del caso y al resultado de los cultivos. El siguiente cuadro son las queratitis virales. Una de las más frecuentes es el herpes simple. El herpes simple es la causa más común de ceguera corneal en Occidente y se va a iniciar de 3 a 9 días después de la exposición. ¿Cuáles son las formas de presentación? Una queratitis puramente epitelial, una queratitis estromal, como vemos acá, compromiso del estroma. Queratitis estromal necrotizante es un compromiso mucho mayor, como vemos acá en la parte central, donde se va a acompañar de una necrosis del estroma, y una queratuveitis estromal que se va a acompañar de actividad en la cámara anterior. Las queratitis que son puramente epiteliales, como esta, por ejemplo, usualmente se acompañan de aciclovir en ungüento 5 veces al día. Y aquellas que son unas queratitis más profundas que comprometen el estroma o una queratuveitis, hay que agregar un aciclovir vía oral o valaciclovir. Los corticoides tópicos se indican cuando no hay lesión epitelial activa. Si tenemos un paciente que tiene una queratuveitis herpética con compromiso epitelial, no podemos indicar corticoides tópicos. Tenemos que esperar que mejore el epitelio para iniciar el tratamiento corticoideo tópico. El otro cuadro es la queratitis por herpes zóster. Se da usualmente post varicela zóster. Es un virus latente que se encuentra en los ganglios dorsales. Va a estar acompañado de una afección en el dermatoma inervado por dicho ganglio y se van a ver lesiones vesiculares en la piel características. El compromiso ocular puede ser una conjuntivitis, una escleritis, una queratitis, una uveitis y glaucoma. Acá vemos las lesiones epiteliales que se presentan en la córnea, que no son las lesiones típicas que vemos en el herpes simple. Como vemos acá, miren, unas lesiones como en bulbo que vemos en el herpes simple, mientras que el herpes zóster no tiene esas características de el compromiso como dedos y las terminales como en bulbo, no lo tiene. El tratamiento de la queratitis por herpes zóster está acompañado de aciclovir a altas dosis, ¿no? Es un cuadro mucho más grave que la queratitis por herpes simple y se acompaña de tratamiento por vía oral de aciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 5 a 7 días, ¿no? Y luego tenemos que dar una fase de mantenimiento de 800 miligramos 2 veces al día para evitar la recidiva de la enfermedad. Damos corticoides tópicos si es que hay una uveitis, que es una inflamación de la uvea, y antibióticos en gotas si vemos que puede haber una lesión combinada o una infección sobreagregada por una bacteria. Cicloplégicos como la atropina, ¿no? Para manejar tanto la inflamación de la cámara anterior como el dolor generado por la uveitis, y muchos de estos pacientes, debido a este gran compromiso que presentan en la córnea con gran alteración del eje visual, van a ir acompañados de un trasplante corneal cuando la enfermedad ya se encuentre inactiva. El siguiente cuadro es una queratitis por hongos. La queratitis por hongos tiene como antecedente un contacto con material de origen vegetal,
También puede darse en aquellos pacientes que han utilizado corticoides tópicos por mucho tiempo y se va a caracterizar por un infiltrado indolente, o sea, indoloro, como ven acá, grisáceo, ulcerado, con lesiones satélites, como ven acá, miren, acá ven la lesión, acá ven lesiones satélites. ¿Ok? La etiología pueden ser esporas o hifas, la cándida, el aspergillus, el fusario. El diagnóstico se va a hacer por raspado de la úlcera e identificación de las hifas. El tratamiento con natamicina o anfotericin B según sea la etiología del hongo. Acá vemos un paciente que ha tenido un gran compromiso, ¿no? En este caso, y ha hecho una infección micótica, ¿no? Una infección micótica, miren, acá vemos el botón trasplantado de este paciente que ha tenido gran compromiso del segmento anterior. El tracoma. El tracoma es una inflamación de la conjuntiva causada por la bacteria Clamidia trachomatis, la cual es contagiosa y se transmite por contacto directo con la persona infectada o por ciertas moscas que llegan a alimentarse de secreciones de personas infectadas. ¿Cuál va a ser la clínica? Va a estar acompañado de microerosiones epiteliales, micropanus, opacidades subepiteliales, folículos limbares, un panus grueso y cicatrización extensa subepitelial. Acá vemos, miren la lesión, la infiltración, los folículos que se encuentran en la conjuntiva tarsal, ¿no? Acá vemos, miren, los micropanus que van avanzando hacia la córnea. Acá vemos que ha habido una cicatrización de la conjuntiva tarsal inferior y como se ha retraído, ha formado bandas cicatriciales, está produciendo una inversión del párpado inferior, lo que va a llevar consigo que las pestañas estén en contacto con la superficie corneal y esto va a dar como consecuencia una vascularización de la superficie del globo ocular. Y acá vemos ya un compromiso severo de la superficie ocular. El tratamiento va a estar dado por acitromicina oral en dosis única, ¿no? Y tetraciclina en ungüento. También quiero alcanzarles una pequeña anotación acerca de las lesiones corneales características que se van a presentar en los pacientes. El leucoma. El leucoma se define como una opacidad corneal densa de cualquier causa, viral, bacteriana, traumática, que va, como vemos acá, a producir una opacidad corneal. Si está en el eje visual, va a causar una baja visión en el paciente. Otra lesión es el leucoma adherente. Vemos cómo el iris está yendo sobre la córnea, se está adhiriendo a la córnea, produciendo una alteración del endotelio donde está adherido y por lo tanto una alteración en la córnea donde se encuentra adherido el iris, produciéndose un leucoma adherente. Panus. Miren acá el panus es una infiltración corneal con vasos sanguíneos, son vasos superficiales. Acá vemos un panus corneal que se ha desarrollado a partir de una infección por tracoma. El siguiente tópico a tratar es el cristalino. El cristalino, como observamos acá en el gráfico, es una lente biconvexa que está localizado en la cámara posterior, detrás del iris y en la cara anterior del cuerpo vítreo. Hasta los 40 años mide unos 4 a 5 milímetros del eje anteroposterior y conforme va transcurriendo el tiempo puede llegar a medir de 9 a 10 milímetros de eje anteroposterior. No tiene inervación, no tiene vasos y va a depender su nutrición
del humor acuoso que circula en su parte anterior y del vitrio que se encuentra en la parte posterior. Acá vemos con más detalle el cristalino, una lente biconvexa, ¿no? Donde tiene el mayor diámetro de convexidad, la mayor convexidad la tiene en su cara, como vemos acá, en su cara posterior. El diámetro ecuatorial al nacimiento es de 6.5 milímetros, ¿no? Y en los adultos es de 9 a 10 milímetros. El cristalino va a tener una cápsula. Esta es la cápsula que cubre todo el cristalino. En la cápsula, ¿no? Por la cara anterior del cristalino, el polo anterior del cristalino, vamos a tener un epitelio cristaliniano. Este epitelio cristaliniano es el que va a producir la síntesis de las fibras que van a constituir la corteza y el núcleo del cristalino. La corteza y el núcleo. Entonces vemos acá como el epitelio se encuentra localizado en la parte anterior, en la cara anterior del cristalino hasta el ecuador. En la cara posterior no tenemos epitelio y como estas células son las que van a dar origen a lo que son las fibras, tanto corticales como nucleares. Conforme va creciendo las fibras, van a irse profundizando y la parte más profunda va a formar lo que es el núcleo y la parte más superficial va a ser lo que es la corteza. Entonces el cristalino tiene una cápsula, un epitelio subcapsular anterior, como vemos acá. Tiene una corteza, ¿no? Tiene un núcleo y tiene la zónula de zinc. La zónula se va a encargar, como vemos acá, la zónula de unir el cristalino hacia el cuerpo ciliar y poder producirse el fenómeno de acomodación. ¿En qué consiste el fenómeno de acomodación? Acá tenemos el cristalino, la zónula y el músculo ciliar. Cuando el músculo ciliar se encuentra relajado, entonces las fibras zonulares se tensan. Al tensarse las fibras zonulares, el cristalino pierde su convexidad, no es tan convexo. Esto se produce cuando realizamos una mirada de lejos. Cuando nosotros queremos enfocar un cuerpo de cerca, el músculo ciliar se va a contraer. Al contraerse, las fibras zonulares se van a relajar. Al relajarse las fibras zonulares, el cristalino puede cambiar de forma, ¿no? Entonces, al cambiar de forma, puede abombarse mucho mayor y cambiar su poder dióptrico, con lo cual podemos ver mejor los objetos de cerca. ¿Qué es la catarata? La catarata es una opacidad del cristalino. El cristalino está formado por agua y proteínas y tiene un arreglo regular para ser transparente y lograr que los rayos de luz lo atraviesen y lleguen a la retina. Acá vemos una catarata. La catarata senil es la causa principal de ceguera en el mundo. La presentan el 70% de personas mayores de 75 años y 90% de 75 a 85 años. ¿Cuáles son los síntomas que nos va a referir el paciente? La visión se torna borrosa sin dolor, hay deslumbramiento, sensibilidad a la luz, cambios frecuentes en la graduación de los lentes, visión doble en un ojo, necesidad de luz más intensa para leer, visión nocturna muy pobre y los colores se van desvaneciendo o amarillentos. Miren, acá es un paciente que nos dice que está mirando borroso. La miopización es un fenómeno que se va a producir en los pacientes portadores de catarata. La catarata, al aumentar
Su grosor aumenta su poder dióptrico del cristalino, por lo que hay una mejoría de la visión de cerca en el paciente presbita. Si es asimétrico, puede causar anisometropía en el paciente. También se va a presentar una diplopia monocular, ¿no? El paciente nos refiere que ve doble, se tapa un ojo y ve doble con un ojo. Cuando los cambios nucleares están concentrados en las capas internas del cristalino, resultando en un área refractiva en el centro del cristalino y en la periferia otra área de refracción. Este problema no es corregido ni con lentes de contacto, ni con lentes de medida, ni con prisma, sino el paciente tiene que ser operado de cirugía de catarata. La clasificación de las cataratas son múltiples, ¿no? Vamos a ver las más frecuentes. Una de las más frecuentes es la catarata senil. La catarata senil puede ser clasificada en una nuclear puramente, en una cortical, en una subcapsular posterior. Acá vemos el ejemplo de cataratas seniles, donde está predominando el núcleo del cristalino. Acá vemos, miren la coloración amarillenta, también hay un poco de compromiso cortical. Acá vemos, miren la catarata cortical, ¿no? En forma radiada que se presenta en los pacientes. Hay un compromiso nuclear, pero mucho compromiso cortical. La catarata congénita se presenta durante el embarazo hasta los primeros 3 meses de vida y se va a caracterizar por una opacidad del cristalino. Vamos a ver un bebé que nace con una opacidad del cristalino y cuando hacemos el examen y no vemos el reflejo rojo es que tenemos que sospechar de que este niño presenta una catarata congénita y ser derivado al oftalmólogo especialista. La catarata traumática es aquella que se produce producto de un golpe, de un trauma al cual ha sido sometido el ojo. Acá vemos, mire, un paciente que le cayó una pelota de tenis en el ojo y al poco tiempo presentó una catarata traumática. Vemos acá como una alteración del iris, ruptura del esfínter, ¿no? Pupilar y vemos la opacidad del cristalino producto del trauma. Acá también vemos un paciente que ha tenido un traumatismo penetrante, ¿no? Vemos la sutura que tiene en la córnea y vemos la catarata traumática que se ha formado. Acá también vemos que producto de un golpe ha habido una subluxación del cristalino. Es una catarata traumática. La catarata metabólica se presenta cuando hay alteraciones en el metabolismo del cristalino. Como hemos dicho, el metabolismo del cristalino depende del humor acuoso principalmente. Y en aquellos casos en los cuales hay una alteración del humor acuoso, en electrolitos, en glucosa, ¿no? Se va a producir una alteración en el cristalino. Por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Van a producirse cataratas metabólicas o aquellos pacientes, por ejemplo, que han tenido una administración crónica de corticoides, ¿no? Debido a una inflamación que ha habido, se va a producir una catarata producto de una alteración del metabolismo del cristalino. También en pacientes que son sometidos al uso crónico de drogas, por ejemplo, los pacientes que necesitan recibir corticoides a largo tiempo, por ejemplo, los pacientes con colagenopatías. La catarata, ¿no? Ha sufrido varios cambios, ha evolucionado a través del tiempo. En el siglo XVIII se comenzó a extraer la catarata, para lo cual era necesario abrir el ojo por su parte anterior para poder, ¿no?, eliminar la catarata. Lo que hacía era, se empujaba el cristalino hacia la parte interna. La catarata se opera en un hospital o en un centro ambulatorio. A los niños generalmente se les administra anestesia para mantenerlos dormidos y sin dolor, mientras que a los adultos se los mantiene despiertos pero sedados y se les proporciona anestesia local. La catarata se extraía, ¿no?, hace mucho tiempo, ¿no?, totalmente, se hacía una extracción total del cristalino. Se hacía una incisión de 14 milímetros, ¿no?, y se extraía el cristalino con toda su envoltura y no se podía implantar un lente intraocular para reemplazar el cristalino, ya que no había cápsula donde colocar el lente.
teníamos que usar después de la cirugía lentes de contacto o anteojos con altos poderes convergentes para poder suplir la ausencia del cristalino. Acá vemos cómo se extraía completamente el cristalino a través de una incisión de 14 milímetros y se colocaba puntos, no se colocaba lente. Luego avanzó la cirugía de catarata y ya no se extrajo totalmente el cristalino, sino se extrajo el contenido del cristalino dejando la cápsula. Se rasgaba la cápsula anterior y se hacía una contrapresión del ojo donde salía el contenido que se encontraba dentro de la cápsula del cristalino. En ese lugar se colocaba un lente intraocular y se colocaban puntos. Con el transcurso del tiempo vino la facoemulsificación, que es la técnica actual de cirugía de catarata, mediante microincisiones con cuchilletes de 2.7, 2.2 milímetros. Lo que se hace es ingresar a cámara anterior y extraer, fragmentar el cristalino dentro de su cápsula, aspirar el cristalino y en su reemplazo colocar un lente intraocular plegable. Dentro de las complicaciones más frecuentes que se encuentra post cirugía de catarata es la opacidad de la cápsula posterior, o sea, la cápsula que ha quedado y donde hemos colocado el lente. Esta opacidad de cápsula posterior se trata con rayos de Jack láser y se deja, ¿no?, una zona de eje libre donde el paciente no puede mejorar su visión. Eso sería todo. Muchas gracias.